Bueno, antes de conocer a Cristo, vivíamos nosotras sin ser realmente conscientes de las decisiones que tomábamos o de las consecuencias, ¿no? ¿No les pasó que uno dice, uy, si hubiera sabido esto antes, no lo hubiese hecho? Nos pasó, ¿no es cierto? Cuando Cristo llega a una vida, uno comienza a hacerse preguntas y a cuestionarse cosas, ¿no? Y empezás a preguntarte, ¿qué tengo que hacer ahora? Y creo que todas vamos a coincidir que en algún momento nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Frente a una decisión que tenemos que tomar, surge eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo otro? ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que sea que me toque vivir? Y empiezo, ¿y qué tengo que hacer con esto? Y si elijo esto, va a pasar esto, pero si elijo esto, va a pasar esto, pero si elijo lo otro, ¿no? Y vamos ahí divagando en nuestra mente y hacemos de esa decisión que tenemos que tomar el centro de todo. Y sin duda, esas preguntas que yo me hago son preguntas que muestran un corazón que quiere agradar al Señor, un corazón que lo quiere honrar, porque si no me cuestiono, no me estaría interesando qué es lo que Dios quiere que haga. Pero si queremos saber realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotras, la pregunta correcta no es ¿qué tengo que hacer? Porque Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿No les pasa? Ahí a las esposas que quieren que sus esposos cambien, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos me obedezcan? ¿Qué tengo que hacer para que mi mamá me entienda? Nos preguntamos eso todo el tiempo. Y saben, Dios está más interesado en el que está por tomar la decisión que en la decisión. Nosotros hacemos de esa decisión lo más importante, pero Dios está más interesado en mi corazón. Tenemos ahí el ejemplo de Pedro. Pedro, cuando le preguntan si él estaba con Cristo, era una decisión importante qué iba a responder o no. Él tenía que elegir, decir sí o no. ¿Y fue buena su decisión? No, porque eligió negar a Cristo en ese momento. Pero el Señor no lo desechó. A veces ese es nuestro temor, decir, si decido mal, echo a perder todo el plan de Dios. Y sin embargo, el Señor restauró a Pedro y lo siguió usando. Ven que lo más importante no es la decisión, sino el corazón, porque Pedro se arrepintió, buscó al Señor y el Señor igual lo usó. Así que la pregunta correcta frente a la decisión que tengo que tomar no es, Señor, ¿qué tengo que hacer? La pregunta es, Señor, ¿qué debo ser? ¿Quién debo ser? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Cuando Dios, vivimos preguntándonos qué tengo que hacer, cuando Dios no esconde su voluntad de sus hijos. Nos dice en su palabra todo lo que tenemos que hacer. Y nosotros andamos mirando para arriba, a ver, buscando qué tenemos que hacer, cuando en la palabra tenemos todas las respuestas. Esas dos preguntas sí están relacionadas, pero lo importante es el orden. Primero me pregunto, ¿quién tengo que ser? Y qué tengo que hacer se va a responder sola. Porque ¿quién tengo que ser? Tengo que ser el reflejo de Cristo, ¿no es cierto? Eso, ahí Corny nos leía el versículo de 2 Corintios 3 al principio y decía eso, que vamos mirándonos en el espejo, vamos transformándonos y tenemos que reflejar a Cristo. ¿Quién tengo que ser? El reflejo de Cristo. Entonces, ya con eso en mente, la decisión va a estar sola, porque voy a elegir lo que la palabra dice para poder reflejar a Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso me dijeron que sí allá, que lo habían entendido. Espero que acá también que se haya entendido. Es un poquito trabalengua. Si enfocamos nuestras acciones sin examinar nuestro corazón, ¿saben qué va a pasar? Vamos a terminar exaltándonos por nuestro buen comportamiento, nada más. Solo vamos a estar mostrando que somos buenas personas. Ahora, ¿saben qué? Alguien sin Cristo también puede tomar buenas decisiones. Una mujer sin Cristo puede buscar un buen esposo y puede estar segura de que no se equivocó porque tiene un hombre que la ama, tiene un hombre que la cuida, que le sustenta, pero tal vez esa mujer sigue en su corazón luchando con el egoísmo, sigue luchando con la soberbia.
Entonces, una persona sin Cristo es capaz de tomar buenas decisiones, pero no es capaz de luchar con el pecado, no es capaz de examinar su corazón. Entonces, nunca va a poder reflejar a Cristo, como nos decía Corny en la introducción. Solo el Espíritu Santo puede tomar una buena decisión o aún una mala decisión y transformarla para que nosotras podamos glorificar a Dios. Ahí tienen en sus apuntes una frase. Yo les dejé algunas cositas para que vayan completando. Dice, la esperanza, es la primera palabra que tienen para completar, la esperanza del Evangelio en nuestra santificación no es que tomemos las mejores decisiones, sino que lleguemos a ser mejores personas. La leo otra vez. La esperanza del Evangelio en nuestra santificación no es que tomemos las mejores decisiones, sino que lleguemos a ser mejores personas. Eso nos decía el versículo de 2 Corintios 3:18, no lo vamos a volver a leer porque ya lo leyó Corny antes, ¿sí? Mirando a Cristo somos transformadas a su imagen. Entonces, Dios creó al hombre con un propósito, pero el pecado nos apartó de ese propósito. Somos su creación más especial. Pensemos en Génesis capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, pero durante 5 días Dios empieza diciendo que se haga la luz. Después dice que se descubra lo seco, que haya hierba, que haya lumbreras en el cielo. Esas son sus palabras, sus frases, ¿no? Que sea, que haya, que se descubra. Pero en el 6º día su narrativa cambia. Y no dice que haya hombre, no dice que exista hombre. Dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Y ahí relata cómo él toma polvo, lo forma, sopla aliento. No describe, no hay tanta descripción de todo el resto de la creación de Dios, solo del hombre y la mujer. Entonces dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó la raza humana y le puso su sello. Y el único propósito con el que nos creó es que reflejemos su imagen. Y yo me siento identificada con él, si esto me humilla, porque si uno mira, vos mirás lo que es el mundo, las maravillas, las cosas hermosas que hay, pero la creación más especial de Dios somos nosotras, es el hombre. Y somos los únicos en toda la creación que tenemos la misión de reflejar su gloria. Pero nuestro pecado nos lo impide. Nos creó para ser portadores de su imagen, para ser sus representantes. Sus representantes mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras estamos en casa, no solamente cuando estamos acá en la iglesia, porque acá en la iglesia es fácil, ¿no? Acá somos todas buenitas. Siempre les digo, si ustedes quieren saber quién soy de verdad, vayan a preguntarle a mis hijos, a mi esposo, porque es en casa donde nos conocen de verdad, cuando estamos atareadas, cuando estamos corriendo. Entonces, en todo momento tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que pensar, Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, fiel imagen de lo que Él es. Entonces, si yo estoy imitando a Cristo, estoy reflejando a Dios, estoy siendo portadora de su gloria. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ser como Cristo, reflejar a Cristo. Esto lo tenemos que pensar todo el año. Es la introducción para todo el año, chicas. Primera de Pedro 2:21 dice que Cristo murió para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿cómo reflejo a Cristo? Siguiendo sus pisadas. Y Primera de Juan 2:6 dice que tenemos que andar como Él anduvo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser? La respuesta de todo es Cristo. En la vida cristiana nada se trata de mí. Si hay algo que Dios me enseña constantemente en mi vida es, nada se trata de vos, Karina, nada. Todo se trata de mí.
ser esposa, ser mamá, ser sierva, ser hermana, ser vecina. Nada puedo decidir por mí misma, porque todo se trata de Dios en mi vida. Entonces, vamos a estudiar el primer atributo que sí podemos comunicar. ¿Vieron? El año pasado nos pasaba, a mí me pasaba, no sé si a ustedes, constantemente que como el Dios infinito y nosotros tratando de imitar el Dios omnipotente. Creo que ese es el que más tratamos de imitar, ¿no? Nosotras podemos todo. Yo puedo todo. Al menos yo antes podía todo, ahora ya no, chicas, ya la salud no me permite, pero tratamos de imitar. Pero no se nos ocurre imitar la santidad de Dios, que es lo que vamos a ver primero. O sea, todos los atributos comunicables de Dios que vamos a estudiar este año son los que menos se nos ocurre imitar. Queremos imitar los que estaban de este lado, en esta columna, antes de empezar. Y lo primero que tienen que completar ahí en el punto 1 es conociendo al Dios Santo. Vieron que solemos decir que cuando algo se repite mucho en la Biblia es porque es algo muy importante, es algo que Dios no quiere que nos olvidemos y es lo que más fácil nos olvidamos. ¿No les pasa con los chicos que lo que más les repiten es lo que más se olvidan? Pasa. Y a veces nos pasa a nosotros. Estamos estudiando algo, un versículo. Uy, este me cuesta, lo voy a repetir un montón y es el que me olvido. Y capaz era el que más estudié. Bueno, la Biblia nos repite mucho conceptos que Dios no quiere que olvidemos. Hay un proverbio romano que dice que la repetición es la madre del aprendizaje. Entonces, repetimos y aprendemos. Encontramos este atributo de Dios como uno de los primeros en la lista de repetición, su santidad. Si bien no se nos permite decir que Dios tiene un atributo que es más importante que otro, porque son todos importantes, la santidad es el que más se repite. Y todos los teólogos coinciden en que si hubiera uno, no dice la Biblia que hay uno que es el más importante, no lo podemos decir nosotras, pero coinciden en que si hubiera uno, sería la santidad, porque es el que más se repite. La santidad se puede definir como la suma de toda excelencia moral, la antítesis, o sea, lo opuesto de toda imperfección o corrupción moral. ¿Sí? Toda excelencia moral es la suma, es todo. Todo lo que es excelente moralmente, eso es santidad, es lo opuesto a la imperfección. Y transmite la idea de ser apartado, sagrado, separado. Indica un carácter cuya pureza es absoluta. Siguiendo con esta regla de repetición, la Biblia quiere que nuestro primer pensamiento sobre Dios sea que Él es santo. Saben que esta palabra santo aparece 700 veces en la Biblia. Y en su forma verbal, santificar, 200 veces más. Estas menciones de santo en todas sus formas se relacionan con cosas, personas y lugares. Pensar en todo lo que se relaciona a Dios es santo. ¿Se acuerdan ahí cuando Dios llama a Moisés desde la zarza y Moisés se quería acercar? Le dice, no, le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué era santo? Porque Dios estaba ahí, no por otra cosa. Entonces, todo lo que Dios toca es santo. Su santo nombre se menciona 29 veces en la Biblia y solo en el libro de Isaías se le llama el Santo de Israel 25 veces. Entonces, ¿quiere Dios que tengamos en mente que Él es santo? Sí, porque lo repite muchas veces. Y ahora vamos a ver un pequeño resumen, muy pequeño, de algunas definiciones sobre la santidad de Dios. Es muchísimo, no nos alcanzaría. Creo que todo el año podríamos estudiar solo la santidad de Dios si nos dedicáramos a ir versículo por versículo y definición por definición. Así que por eso les digo que es solo un resumen. Les voy a pedir si me ayudan a ir leyendo los versículos cuando yo les vaya diciendo. En primer lugar, la santidad de Dios, la pureza absoluta de su carácter, es la que lo distingue de todos sus rivales.
¿sí? Vieron que ahí en el Antiguo Testamento constantemente el pueblo iba buscando ídolos. Bueno, la santidad de Dios es lo que lo separa de todos ellos. No hay nadie igual a él. ¿Qué dice Éxodo 15:11? Y después Primera de Samuel 2:2. Gracias. Empieza diciendo ¿quién? ¿Quién se te compara? Y es una pregunta retórica, la respuesta es nadie, ¿no es cierto? Y Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios. Gracias. Usamos mucho ese versículo para la última frase, ¿no? No hay refugio como el Dios nuestro, pero la primera dice no hay santo como Jehová. No hay santo como Él. La santidad de Dios es tan cegadora que nadie puede verlo y vivir. Una pureza moral tan devastadora que ni siquiera los seres angelicales que no tienen pecado pueden mirarlo. Apocalipsis 4:8 e Isaías 6:3. Apocalipsis 4:8. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con pecadas, estaban llenos de ojos alrededor por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de ti. Gracias. Si leemos todo el pasaje, tanto de Apocalipsis como de Isaías, vamos a ver que los ángeles cubrían su rostro con las alas, porque no podían ver a Dios. Pero desde el no poder ver, desde detrás de sus alas, proclamaban la santidad. R.C. Sproul escribe: en las Sagradas Escrituras solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer grado. Solo hay una característica de Dios que se menciona 3 veces sucesivamente. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que es santo, ni siquiera dice santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia dice que la Biblia no dice que Dios es amor, 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 ni misericordia, 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 ni ira, 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 ni justicia, justicia, justicia. Dice que es santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria. Como les decía antes, repetimos lo que más queremos recordar y lo que es más importante es lo que podemos olvidar más fácilmente. El pueblo de Dios puede llegar a olvidar este atributo de Dios que la Biblia más exalta como el más alto, escogiendo enfatizar a otro en su lugar. Nos encanta decir que Dios es amor. Nos encanta decir que Dios es misericordioso. Pero cuando hablamos de la santidad es como, no sé si a ustedes les pasa, poco se habla de la santidad de Dios en las conversaciones. Poco se habla de decir, uy, esta semana vi la santidad de Dios en tal cosa. Pero sí podemos decir, vi la misericordia de Dios porque me perdonó en esto, vi el amor de Dios porque me proveyó esto. Pero poco hacemos énfasis en la santidad cuando Dios le da más énfasis a la santidad. Entonces vamos ahí como acomodando a Dios a nuestra forma, amoldándolo a Él, a nuestro pensamiento. La santidad de Dios, ahí la palabra hebrea para santo es Qadash, significa cortar o separar. Es una de las más prominentes palabras que encontramos en el Antiguo Testamento y se aplica ante todo a Dios. Y ahí hay 2 puntitos para completar, hablando de la santidad de Dios. A dice su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la santidad de Dios? En su significado original da a entender que Él es absolutamente distinto a todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Entendida así, la santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales
y algunas veces se habla de ella como su perfección central y suprema. Dios es santo en cada cosa que lo revela, en su bondad y gracia, tanto como en su justicia y en su ira. La santidad divina puede llamarse propiamente la majestuosa santidad de Dios, y a ella se refieren pasajes como, bueno, ya leímos Éxodo 15:11, también leímos 1 de Samuel 2:2, Isaías 57:15 también lo leyó Mimi, así que yo dije, ay, me están leyendo todos los versículos. ¿Qué dicen? El otro que nos queda es Oseas 11:9. A ver quién busca Oseas 11:9. Yo les pongo siempre todos los versículos en el apunte porque a veces uno no retiene todo lo que lee. Entonces, cuando ustedes repasan, pueden volver a buscar los versículos. ¿Alguien tiene ahí Oseas 11:9? Difícil de encontrar Oseas en la Biblia, ¿no? Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la tierra. Ahí está. Gracias, Moni, por leer. Dice que Él no es hombre y que no va a dejar que su ira lo lleve a destruir, sino que Él es el santo que está en medio del pueblo. La santidad de Dios es parte de aquello que está fuera del alcance de la razón humana. No puede reducirse a conceptos y abarca las ideas de absoluta imposibilidad de aproximación y absoluta suprema potencia o terrible majestad. Esta santidad despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada, una criatura consciente o criatura que siente, que llega al conocimiento de absoluta bajeza. Mirás la santidad de Dios y decís, no soy digna ni siquiera de estar en su presencia, ni siquiera de decir su nombre, como el pueblo de Israel, que no podía pronunciar el nombre de Jehová. No soy digna. Y Señor, este atributo es el que yo tengo que reflejar. Parece que fuera ilógico, ¿no? Dios tan santo, tan puro, y yo tan pecadora, tan miserable, tengo que mostrar su imagen. Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que Él nos pide. La santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Es lo que les decía antes. Él permanece santo siempre, porque Él es santo. Y porque Él es santo, puede exigirnos a nosotros esa santidad. Después ahí tienen que completar el B, su manifestación. O sea, ¿cómo se manifiesta esa santidad? Está revelada en la ley moral, primero implantada en el corazón del hombre, declarada por medio de la conciencia. Como decíamos antes, Dios ya nos creó con ese sello de su santidad, de tener que reflejarlo. Después se reveló particularmente en la ley dada a Israel, ¿sí? Con toda la ley le mostraba al pueblo cómo llegar a alcanzar la santidad. Pero la más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido en Jesucristo, a quien se le llama en Hechos 3:14 el santo y justo. Santo es la forma en la que Dios es. Para ser santo, Él no se conforma a unas normas. Él es la norma. Él es absolutamente santo, con una plenitud incomprensible e infinita pureza que es incapaz de ser distinto a como es. ¿Se acuerdan que estudiamos que Dios es inmutable? Entonces Él no puede ni aumentarse ni disminuirse, no puede ser más santo o menos santo, es santo y punto. Porque Él es santo, todos sus atributos son santos. Y todo lo que pensemos como perteneciente a Dios, debemos pensarlo como santo. Después, ahí va a venir otra frase que tienen dos palabritas para completar. Dice, la santidad de Dios provee el patrón para que su pueblo lo imite. Ahí hay 3 versículos de Levítico, vamos a leer solo uno. Levítico 11, 44 y 45.
A ver si alguien lo tiene. Gracias. Dice, sean pues santos, porque yo soy santo, y les dice que no se contaminen con nada. Como les decía, Dios es el patrón que nosotras tenemos que seguir para poder ser santas. Dios sacó a Israel de la esclavitud y al liberarlos dio la orden de obedecer su voz. Eso lo pueden leer después en Éxodo 19:6. Y a nosotras también, cuando nos rescató del mundo, de la libertad, de la esclavitud, perdón, del pecado, también nos dio la orden de seguir su voz. Y dice ahí en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo apartado para Dios. Eso es santidad, es ser apartado, es ser separado. ¿De qué? Del pecado, de todo lo que Dios aborrece, de todo lo que me contamina, como decía el versículo de Levítico. Entonces, esta santidad Dios se la puede impartir a sus hijos y así lo hace. La comparte por atribución, o sea, porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo, pero también por impartición. Él nos adjudicó la santidad, su santidad, como a través de la obra de Cristo, a través de la sangre del Cordero. Entonces, porque Él ya puso la sangre del Cordero a nuestra disposición para que podamos correr a Él para limpiarnos, Él puede exigirnos esa santidad. Es como cuando alguien nos delega una tarea y nos dice, hacelo, y te da todas las herramientas, te explica cómo hacerlo y ahora vos tenés que ejecutar. Bueno, Dios ya hizo todo por mí. Por mi pecado, como les dije, lo arruina, me separa, no puedo acercarme. Pero Él hizo todo para que yo pueda acercarme y ahora pueda vivir en santidad. Entonces, me gusta pensar ahí, ahora vamos a ir a 1 de Pedro, el versículo de 1 de Pedro cuando le dice ahí en el 16, sed santos, porque yo también soy, sed santos porque yo soy santo. Hay una hermosa buena noticia ahí, porque no le dice, sean tan santos como yo soy, porque no podríamos nunca alcanzar esa perfecta santidad. Dice, sean santos porque yo soy santo. Imiten mi santidad. Eso es lo que les está diciendo Dios. ¿Se imaginan si Dios hubiese dicho, sean tan santos como yo lo soy? Ya imposible. Dios sabe que era imposible, por eso no lo hubiese hecho jamás. Entonces esta es la orden. Y acá viene el segundo punto. Entonces ahí tiene que completar reflejando al Dios Santo. Al comenzar a comprender la santidad de Dios, como les decía, es muy poquito y leer las definiciones rápido a veces es mucha información. Tomen el tiempo, vuelvan a repasar, mediten. Al conocer un poquito esta santidad, somos transformadas en esta revelación. El conocimiento de Dios y de nosotras mismas siempre van de la mano. Cuanto yo más conozco a Dios, más tengo que trabajar para cambiar mi vida, más tengo que cambiar para transformar mi corazón, porque aprendemos a ver a Dios de una manera diferente. Nosotras podemos ser diferentes. Al principio, cuando recién llegamos a los pies de Cristo, no teníamos ni idea de lo que era caminar en santidad. No teníamos ni idea de lo que era la vida cristiana. Pero a medida que le fuimos conociendo, fuimos aprendiendo. Y la vida cristiana es un crecer constante. Entendemos que nuestro llamado es a reflejar a Cristo, a reflejar a Dios como lo hizo Cristo. Entonces, ¿cómo reflejo a un Dios tan santo? Y ahí vamos a abrir todas. Primera de Pedro 1. Vamos a leer el párrafo completo, pero no se asusten, no vamos a estudiar todos los versículos. Porque así todos estos versículos no. Yo tengo ¿vieron que hay gente que tiene, que no puede ver los números impares, que no puede ver los números pares? Yo no puedo leer un párrafo por la mitad, perdón.
Vamos a leer todo el párrafo y nos vamos a enfocar en algunos versículos. Primera de Pedro 1, del 13 al 22. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí tenemos en esos últimos versículos la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, ¿no? Y por eso nosotros podemos reflejarle. Pero vamos a enfocarnos en los primeros versículos, a partir del versículo 13. Primera de Pedro, ¿ustedes saben a quién le escribe Pedro esta carta? Le escribe a los expatriados, dice, ¿no? Le escribe, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. ¿Se acuerdan? En ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, entonces ellos tenían que huir, esconderse, y estando lejos, estando por ahí algunos sin tener algunos cerca para estar en comunión, pasando por prueba, pasando por aflicción, pasando por esa gran persecución que no sabían si iban a vivir o no, tal vez muchas cosas podían irse de su mente. Tal vez podían perder de vista quién era Dios, qué quería Dios, para qué los había salvado. Entonces Pedro les escribe para recordarles muchas cosas, pero también les escribe para exhortarlos y enseñarles cómo ellos debían vivir en medio de esa situación difícil que estaban viviendo. Y empieza ahí en el capítulo 1 a hablarles de que ellos fueron renacidos para una esperanza viva. Les dice primero que fueron elegidos para obedecer, en el versículo 2, que no se olviden de eso. Fueron renacidos para una esperanza viva, como les decía, para darles una herencia incorruptible. Les dice que su aflicción es pasajera y que es para probar su fe. Y en los versículos del 10 al 12 les recuerda cómo Dios reveló su plan a los profetas cumpliendo su palabra hasta que el Evangelio llegó a ellos. Hace como una recorrida de todas esas cosas que Dios había hecho, que Dios les había prometido, cómo Dios llegó hasta ellos, y ahora les va a decir en el versículo 13, por tanto. Por todo esto que yo les escribí antes, todo lo que dice primero en el capítulo 1, en consecuencia de eso, les va a empezar a hablar y les va a decir tres cosas. En primer lugar, les va a decir qué tienen que hacer, es el punto A que tienen que completar ahí. Y el versículo 13 les dice lo que tienen que hacer. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primero tienen que ceñir sus lomos. Cada vez que leo, yo sé lo que significa, pero cuando yo pienso en lomos, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra lomos? Los hombros, la espalda. Entonces, ceñir los lomos es como medio, ¿cómo me ato? Pero no significa eso, se refiere a la cadera, ¿sí? Ceñir los lomos, ¿se acuerdan que usaban túnicas en ese tiempo? Cuando le dice ceñir los lomos, le dice ajustense el cinturón, ajustense la faja, eso es lo que significa. Yo lo sé, pero sigo pensando en la espalda cuando leo lomos. Le dice ceñir los lomos, pero es algo figurado porque le dice de vuestro entendimiento. ¿Por qué se tenían que ceñir la faja? ¿Por qué tenían que ajustarse el cinturón? Cuando iban a ir a las batallas, cuando iban a ir a
a la guerra, cuando iban a hacer un trabajo forzado, cuando su túnica estaba en peligro de caerse, ellos tenían que estar atentos y sujetarla, ¿no es cierto? Cuando le dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, habla de eso, disciplina tu mente, fíjate, cuida tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? Porque en base a lo que yo esté pensando, va a ser lo que después voy a hacer, ¿no? Como decíamos antes, ¿quién soy? Para después pensar en qué tengo que hacer. Entonces les dice esto, ¿no? De que tienen que disciplinar sus mentes. Es estar preparados para la acción, es estar atentos. ¿A qué tienen que estar atentos? Tienen que estar atentos esperando la venida del Señor, como deberíamos estar atentas nosotras hoy. Imagínense que si Pedro decía el Señor ya viene, nosotras más tenemos que decir el Señor ya viene, porque ya pasaron muchos años más de lo que habían pasado antes y vivimos muchas cosas más que ya se cumplieron, que están escritas en la palabra. Entonces, disciplina tu mente y estate lista para la acción mientras esperas porque el Señor ya viene, es lo que Pedro les está diciendo. Y después les dice cómo tienen que esperar, en el punto B, cómo deben esperar. Les dice como hijos obedientes. Un hijo, para ser obediente, tiene que escuchar atentamente. Si un hijo no escucha atentamente las instrucciones del padre, no puede obedecerlas. Entonces, como hijos obedientes, a eso se refiere. Presta atención, escucha atentamente. Le dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes, y le dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ese no os conforméis es la misma palabra que aparece en Romanos, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Son las únicas 2 veces que aparecen en la Biblia. Y significa, no tomes la forma. No tomes la forma. Es como ¿vieron los moldecitos de gelatina? La gelatina no tiene forma, pero si yo la pongo en un corazón, va a tener forma de corazón. Si la pongo en un dinosaurio, va a tener forma de dinosaurio. Bueno, no tenemos que amoldarnos. Dice, no tomen la forma. ¿A qué? ¿De qué no tienen que tomar la forma? Le dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. No deseen las mismas cosas que antes deseaban. Dice, esa palabra deseo, porque también, como les decía, una persona sin Cristo, así como puede tomar buenas decisiones, puede tener buenos deseos también. Pero esa palabra deseo se refiere específicamente a lo prohibido, al deseo por hacer lo malo, lo que el Señor no aprueba. Eso significa esa palabra deseo, anhelar específicamente lo prohibido. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué nos cuesta tanto abandonar el pecado? ¿Te pusiste alguna vez a pensar por qué te cuesta tanto abandonar un pecado específico? Y es porque en cierta forma el pecado nos satisface. De alguna manera nos da, aunque después nos sentimos mal por lo que hicimos, en ese momento nos satisface. Un ejemplo, todas las mamás sabemos que está mal gritar, ¿no es cierto? Pero a veces, en un momento de ira, de enojo, de que ya estoy hasta acá por todo lo que me hizo mi bebé, mi nena, mi nene, pego un grito y es como, en cierta forma, siento un alivio. Como que me saqué presión, ¿o no? Y después me siento mal y le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi hijo, a mi hija, pero ¿me produjo satisfacción en el momento? No, aunque estaba mal. Y pensá así con el pecado que se te ocurra, que vos decís, estoy luchando con esto. ¿En qué te satisface? ¿Por qué lo deseas? Si sabes que ya no tenés que tomar esa forma. Porque después les dice, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes no sabías que eso estaba mal. Antes no sabías que eso era malo. Pero ahora sí sabes. Entonces ya no tenés que tomar esa forma. Si no, le dice contraste, opuesto, en vez de hacer esto, ¿qué tenés que hacer? Como Dios es santo, como Dios es todo lo que vimos antes, vos también tenés que ser santo. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Y le dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda, lo que yo les decía antes, mientras estamos trabajando, mientras estamos cocinando en casa,
Cuando vamos al médico, a los turnos que las recepcionistas nos maltratan, cuando se te colan en el colectivo, cuando en el almacén te atienden mal, en todos esos momentos tenemos que ser santas, en todos esos momentos. Entonces, ahí la idea de santos en toda vuestra manera de vivir significa cambio de conducta, giro, revolución, variación, torcer, hacer, dar vuelta, volver, apartar, convertirse, voltear y también regresar. Pero por implicación significa ocuparse uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? La santificación diaria es algo que me corresponde a mí. Yo no puedo orar diciéndole, Dios, ayúdame a ser más santa, pero después tomar decisiones que me lleven a cometer pecado. Dios ya me santificó a mí con la sangre de Cristo. Hoy ya me ve perfecta, me ve sentada en los tronos celestiales, dice en Efesios, y dice, qué lindo sería, pero mi realidad hoy es totalmente distinta. A través de la sangre de Cristo, Dios ya me ve santa porque ya estoy justificada en Él. Pero mi santificación diaria es algo que me corresponde a mí. La decisión de apartarme del pecado cada día me corresponde a mí. Entonces, no se trata, vivir una vida apartada de pecado, no se trata de acciones, sino que se trata de cultivar una vida limpia y pura desde el corazón. ¿Saben? Una buena conducta puede disimularse, puede aparentarse. Yo puedo tener una muy buena conducta delante de las personas, pero solo Dios sabe cómo está mi corazón. Y el Señor hace énfasis mucho ahí en el Sermón del Monte, cuando habla acerca de la ley, le dice, antes fue dicho, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de la fornicación, que no es solo el acto, sino que el que mira ya comete adulterio, Cuando habla del enojo, ¿no? Dice, no, yo no maté a nadie, pero el Señor dice, si te enojaste con alguien, ya mataste, porque el Señor apuntaba a la motivación, al corazón, no a la acción en sí. Apunta a las motivaciones internas. Por eso Pedro dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. No dice, no se conformen a las conductas o a las costumbres que antes tenían. Dice a los deseos, porque va desde el corazón. Lo que yo deseo en mi corazón es lo que voy a manifestar con mis acciones. Ser santo, puro y limpio, nace en el corazón. La verdadera conversión conlleva una consagración. Si de verdad soy hija de Dios, debe haber cambios en mi vida para crecer en santidad y deben ser constantes. Ponete a pensar. Si yo te digo, ¿qué cambiaste hace un año? Pensá, abril del año pasado hasta ahora, ¿qué cambió en tu vida? ¿Cómo creciste en santidad? Y capaz que encuentro varias cosas a lo largo del año, pero si yo te dijera que cambiaste hace un mes, y si yo te dijera que cambiaste esta última semana, nos cuesta más encontrar en el día a día. Y la pregunta más corta debería ser, ¿qué cambié de ayer a hoy para crecer en santidad? Y así va a ser con cada uno de los atributos que vamos a estudiar en este año. La vida cristiana es de crecimiento constante, día a día, y no es, dejo la santidad, entonces ahora me voy a ocupar de la bondad, que es por ahí el atributo que sí. No, a la santidad le sumo, y a eso le sumo, porque eso es crecer. Dice ahí, yo les puse 2 pasajes para que ustedes los lean después, no los vamos a leer ahora, Efesios 4, 22 al 32 y Colosenses 3, del 5 al 17, hablan de despojarse y de vestirse. Porque saben, la lucha con el pecado no se trata solamente de decir, esto no lo hago más. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Del grito. Bueno, ya sé que no tengo que gritar, entonces lo tengo que reemplazar por palabras amables. Cuando nosotras tenemos un día muy atareado y estamos todas sucias, salpicadas, con la comida, estuvimos en el jardín limpiando, vamos, nos bañamos, ya no nos volvemos a poner la ropa que teníamos antes, ¿o sí?
pero tampoco salimos desnudas. ¿O sí? No. Entonces, porque me saqué la ropa sucia, me pongo la ropa limpia. La manera de crecer en santidad es decir, tengo que dejar este pecado, ¿cómo lo reemplazo? Antes hacía lo malo, ¿qué de bueno puedo hacer? Ahí en el pasaje de Efesios, por ejemplo, dice, por tanto, desechando la mentira, hablad verdad. Entonces, me tengo que proponer hablar siempre la verdad. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino ahora trabaje, y dice, pero que trabaje para que tenga que compartir. ¿Por qué? Porque antes causaba daño a otros cuando les robaba. Entonces ahora él tiene que bendecir en vez de causar daño. ¿Se entiende? Cuando ustedes lean esos pasajes van a ver que es así, es me saco, pero me pongo. No me saco y dejo un hueco vacío. Si yo hago un pocito en el jardín con el fin de poner una planta, pero lo dejo un tiempo y no le pongo nada, ¿qué va a pasar? Se va a volver a tapar, van a crecer yuyos, van a caer piedras. Dejo el hueco y si no lo lleno con algo, no va a tener un propósito. ¿Se entiende? Entonces, la verdadera salvación trae consigo el deseo de ser santificada. Reflejar el carácter de Dios no solo es quitarnos las vestiduras de la antigua vida, sino que requiere que nos pongamos las vestiduras de la nueva herencia. Crecer en santidad implica ser más amorosas, más justas, más buenas, más misericordiosas, más llenas de gracia, más fieles, más veraces, más pacientes y más sabias. Eso es lo que vamos a estudiar todo el año. Pero ven, todo viene desde la santidad, cuando yo me vaya sacando. O sea, si yo soy egoísta, tengo que aprender a ser más bondadosa, más amorosa. Si yo soy creo que a muchas por ahí nos cuesta la misericordia, ¿no? Nos gusta mucho hablar de la misericordia de Dios para nosotras, pero nos cuesta tener misericordia con otros, salvo las que tengan el don. Las que tengan el don no les va a costar. Bueno, tengo que ser más misericordiosa y así crecer. Tenemos que aprender a hablar, a pensar, a hablar y a actuar como Cristo. Si yo tengo que pensar que ser santa es todo el tiempo pensar, hablar y actuar como Cristo, no sé a ustedes, pero a mí me falta muchísimo. Entonces es un trabajo constante y va a ser arduo. Y si volvemos ahí al versículo de 1 de Pedro, los últimos que les decía del 17 al 22, no los vamos a leer, ahí les dice por qué debían esperar de esa forma, por qué debían esperar entrenando sus mentes, por qué debían esperar como hijos obedientes, por qué debían esperar en santidad. Y porque si le dices, si invocáis a Dios por Padre, y empieza a dar toda la lista de las razones por las que tenían que hacerlo. Porque si llaman a Dios Padre, tienen que reflejar su santidad, tienen que hacerlo quedar bien. Y les dice, ya les dio todo. No se olviden que en Cristo tienen todo para ser santos. Recordar, y me gusta ahí porque el versículo le dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo, hasta el último día, recordando el alto precio que Cristo pagó para rescatarnos y darnos una nueva vida. Entonces, en conclusión, Dios es santo, 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 y no existe forma humana de describir por completo su santidad. En Cristo, Dios ya nos ve santos, como les decía antes, pero cada día debo esforzarme en el poder del Espíritu Santo para obedecer su palabra, crecer en santidad y reflejarle, portar su imagen en cada área de mi vida. Entonces, antes de responder qué debo hacer, debo responder qué debo ser. Debo ser una hija de Dios santa, que refleje su gloria, que refleje a Cristo, tal como los niños imitan a sus padres. Y yo pensaba, nosotras tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, pensando en la santidad de Dios, ¿no? ¿Vieron alguna vez los niños chiquitos de 2, 3 añitos, los varones que van y se ponen la corbata, la camisa y los zapatos de su papá? ¿Cómo quedan? Queda enorme el zapato, le queda enorme su camisa. Y yo decía, Señor,
me queda enorme tu santidad. Pero el Señor quiere que cada día crezca, para que algún día, solamente cuando esté en su presencia, pueda llegar un poquito más a llegar a alcanzar la estatura de esa santidad que Dios tiene. Y ahí yo les dejé una lectura que estaba entre los materiales que nos dieron y me encantó porque es como un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Vamos a leer un versículo más en 1 Tesalonicenses 4:8 y después voy a terminar con esa lectura. 1 Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto, Pablo también está hablando de la santidad acá en Tesalonicenses. El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vos podés elegir caminar en santidad o no. Vos podés elegir, no, esto es demasiado, están exagerando mucho, yo no. Pero vos no estás desechando a nadie, ni a mí, ni a Corny, ni a la persona que te discipule, estás desechando a Dios. Así que quería que pensemos en eso y termino con la lectura. Dice, ningún hombre sincero puede decir yo soy santo, pero tampoco está dispuesto ningún hombre sincero a pasar por alto las solemnes palabras del autor inspirado, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Atrapados en este dilema, ¿qué hemos de hacer los cristianos? Debemos cubrirnos como Moisés de fe y humildad mientras lanzamos una rápida mirada al Dios al que ningún hombre puede ver y seguir vivo. Él no despreciará el corazón contrito y humillado. Debemos esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo, tal como Moisés se escondió en el hueco de la roca mientras pasaba junto a él la gloria de Dios. Debemos tomar refugio de Dios en Dios mismo. Sobre todo, debemos creer que Dios nos ve perfectos en su Hijo, al mismo tiempo que nos disciplina, castiga y purifica para que podamos ser partícipes de su santidad. A base de fe y obediencia, una meditación constante sobre la santidad de Dios, del amor a la justicia y del odio a la iniquidad, de una familiaridad creciente con el espíritu de santidad, nos podemos aclimatar a la comunión de los santos en la tierra y prepararnos a la vida eterna en compañía de Dios y de los santos en lo alto. Así como dicen cuando se reúnen los creyentes humildes, tendremos un cielo donde ir para vivir en el cielo. Me quedo con esa frase de debemos de encontrar refugio de Dios en Dios mismo, porque no hay nadie más que pueda limpiar nuestro pecado y sostenernos para poder caminar en santidad. Vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias por este tiempo y por esta oportunidad que me das de abrir tu palabra y una vez más, Señor, confrontada y conmovida con tu exhortación a vivir en santidad. Señor, tú hablaste a nuestros corazones en esta tarde y sabes lo que marcaste específicamente a cada una. Como te pedí al principio, ayúdanos a no ser oidoras olvidadizas, sino hacedoras de tu palabra, para poder caminar en santidad y reflejar tu imagen a donde quiera que vayamos cada día. Gracias, Padre, te alabamos, siendo indignas, inmerecedoras siquiera de pronunciar tu nombre, solo por tu gracia y solo por la obra de Cristo. En su nombre bendito oramos. Amén.